Muchas gracias por continuar a partir de ahora. El profesor Alexis Rodríguez Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Nos está ayudando a entender un poco el comportamiento de la economía en este año, tanto en el país como en el exterior. Entonces, hablamos de la parte que es como contradictoria. Tenemos ese crecimiento, que es bueno, tenemos estabilidad, eso es bueno, pero al mismo tiempo la participación de la población en la economía es muy desigual. Sí. Y una de las componentes importantes es el salario, profesor. Sí. Si a mí me pusieran a decir cuáles son los dos elementos que debemos de prestarle más atención, mirándolo ya haciendo un enfoque académico y quizá también un enfoque como ciudadano, a una economía como la nuestra, que crece, que tú sales y ves las bonanzas en las calles, tú observas un país que está avanzando desde el punto de vista de infraestructura, de muchos elementos. No, el polígono parece primer mundo a veces, sí, usted lo ve de arriba. A veces tú te... Pero si a mí me pusieran a decir, ¿y cuáles son las oportunidades de mejora y dónde se debe de concentrar a partir de 2020 el país? Cuando hablamos del país no me refiero solamente al gobierno, sino todos los sectores. Hay un tema, son dos temas. Uno es el tema de la deuda. Nos genera mucha preocupación. Siempre vamos a hablar de que la deuda es como dicen, un asunto que lo tenemos ahí y no sabemos hasta dónde la vamos a poder manejar. El déficit fiscal, básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema del déficit fiscal? Ese es uno. Y el otro es el tema de la desigualdad, que ya es un problema no solamente local, es un problema de toda América Latina. El mundo está luchando contra lo irritable que resulta. Bueno, y países, que se consideraban modélicos como Chile. Hemos visto lo que ha pasado. Hemos visto lo que ha pasado. La gente en un momento dado dijo, no basta, y salió a la calle. Entonces, en ese sentido, una de las formas de afrontar la desigualdad es obviamente mediante el ingreso directo. Y ahí República Dominicana sabe que tiene una deuda social de 2 o 3 décadas, donde tú sabes que con el objetivo a mediados de los años 80 cambió el modelo del sector industrial, al sector de servicios. Y para ser competitivo, ese modelo lo que buscaba era generar competitividad en sectores importantes. La llamada ventaja comparativa. Con las ventajas comparativas. Impuestos reducidísimos o cero en algunas tasas. Y salarios que no podían crecer mucho. Salarios bajitos. Entonces, eso se fue acumulando y eso ha generado muchas desigualdades. Entonces, las acciones que se han tomado han sido pocas y creemos que ahí hay mucho espacio por donde trabajar. Nosotros creemos que el tema del ingreso debe de seguirse trabajando, el ingreso directo, el salario, debe seguirse trabajando. Tú sabes que no solamente el tema de que existen salarios mínimos de los más bajos de América Latina, en República Dominicana tenemos que tener entre los 5 o 6 salarios mínimos más bajos de América Latina, sino también en el tema de las desigualdades que se exigen. Nosotros vemos que las mismas estructuras salariales de las empresas a veces muestran muchas asimetrías. Hace falta un nuevo enfoque, un nuevo modelo donde se entienda que las asimetrías te pueden resolver un problema, te generan competitividad, pero al final de la ruta tú no sabes dónde te van a llevar, como ocurrió con Chile, viene ocurriendo con varios países de América Latina. Esos elementos... Colombia, por ejemplo. Colombia ya comenzó. Que se mantuvo estable muchísimos años, se ha mantenido estable. Entonces son países que han generado bondades, pero sin embargo esa desigualdad soslapada que está ahí, le genera muchas expectativas a la gente y entonces eso genera después inconvenientes que nosotros podemos evitarlo. Nosotros creamos una estrategia nacional de desarrollo, pero si tú te pones a fijarte, muchos de los elementos de la estrategia nacional de desarrollo, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, procuran reducir muchas de esas desigualdades. Pero esa ley no se ha cumplido. Esa ley no se ha cumplido. Por ejemplo, nadie la está monitoreando seriamente. El pacto fiscal que le han sacado el cuerpo. Sí, por eso. Necesariamente tendrá que hacerse un gran pacto fiscal para reducir eso, para trabajar el tema del ingreso, el tema de los salarios, todo eso se puede trabajar dentro de un paquete, pero también no puede ser ese pacto fiscal también nos preocupa porque no estoy mirando quiénes están haciendo los estudios correspondientes, porque no puede ser medida que después resulte la enfermedad peor, la medicina peor que la enfermedad. Yo supongo que cuando se vaya a abordar un tema tan cardinal para la sociedad dominicana,
se va a consultar, como se hizo el intento con lo eléctrico, aunque no se llegó a nada, a las universidades. Obviamente. Que tienen sus especialistas, Claro. a las autoridades encargadas y a sectores incluso particulares que también tienen conocimiento y tienen ideas que aportar. Sí. No es que alguien se va a sacar de la mano. No, una receta y venga, No, que puede ocurrir, eso puede ocurrir, que se tomen medidas, como ha ocurrido en algunos países, vimos el caso de Argentina, vimos las experiencias de que a veces se toman medidas que no son producto de un verdadero análisis académico, un verdadero análisis social, sino a veces son políticas orientadas a un modelo que trae y depende qué es lo que busque, porque ¿Qué es lo quizá que los busque? señores del fondo, muy amigos también de los del Banco Mundial, digan, no, que hay que cobrar ese dinero. Exacto. Entonces van y dicen, mire, coste aquí, no medicina, no, un poquito nada más. Ah, Lo importante es que usted me pague. sí. Si es eso, excelente. Sí. Pero si lo que usted busca es primero que no haya un desorden social, que haya cierta justicia social y que se mantenga el crecimiento, entonces usted toma de aquí, de allí, no, Sí. no parte de manera rasa, ¿no? Es raza. Y otro asunto, Gustavo, nosotros hablamos a veces de un pacto fiscal. Es verdad que es necesario un pacto fiscal, pero también debemos de sentarnos en dos elementos básicos que debe ser parte de la agenda del 2020, que es no solamente el pacto fiscal per se, sino cuál debe de ser la presión tributaria que nos generará una estrategia verdadera de desarrollo y que nos generará menos desigualdad social. Aquí siempre los gobiernos se quejan y dicen que tenemos una presión tributaria bajita, que en comparación con los demás países, que si 14%, 15%. Pero hay quienes dicen, sí, eso es lo nominal, pero lo real, con todos los impuestos indirectos que aquí hay que pagar. No, pero no, tú sabes que el problema no está tanto nada más en esos impuestos indirectos, sino también en la calidad del gasto. ¿Cómo se usa ese dinero? Ese dinero que el contribuyente paga al Que el Estado. dinero del contribuyente paga, sabe que nosotros lamentablemente, que es otro tema, es el tema de las instituciones, el macroestado, cuál es el estado que vamos a definir como una estrategia de desarrollo, es decir, la cantidad de instituciones, el uso que se le da a los recursos, ¿qué tan fácil se le aumenta presupuesto a X tipo de instituciones y otras como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un instrumento de desarrollo, queda soslapado? Entonces, todo eso hay que sentarse dentro de una estrategia de reforma tributaria para saber cuáles son las instituciones. El uso de ese dinero, y la que hay calidad. que decir siempre, los gobiernos, los estados no tienen dinero es de la gente que paga. Sí, Porque la gente lo suele olvidar. Sí, que No es que el Estado tiene se le una olvida caja. que son gestores. Que exactamente. Bueno, ese es un tema importante, pero en resumen, es cierto, las cifras de las cuentas nacionales nos siguen dando que tenemos crecimiento, Sí. que tenemos más o menos estabilidad, y eso no es malo, ¿eh? Eso. Pero quizá la participación en esa bonomía de la economía no es igual para todo el mundo. Sí, no, es que ese dato es admitido incluso por actores importantes. Nosotros llevamos meses atrás a un ministro de Hacienda y él mismo lo admitió. Nosotros tenemos una serie de cifras de las cuales sentirnos orgullosos, pero tenemos una deuda social grande con materia salarial. Entonces el reto sería, o uno de los retos, profesor, sería cómo hacer que la economía siga creciendo. dinámica, que se mantenga la estabilidad, pero que la participación de la ciudadanía sea más equitativa. Ese es el en esa bonanza. Esos son los grandes desafíos. Y además agregarle el tema de cómo hacer un presupuesto menos deficitario, porque aún se logran esos dos elementos con un presupuesto. Una carga. Con un de déficit grande. fiscal y más bonos y sabe que la facilidad que que se tiene ahora con el tema de los bonos. Bonos soberanos. De los bonos soberanos, eso te lo pone todo más fácil para el tema del financiamiento. Entonces eso hace a veces que los estados sean Parece como esta más gente que tiene alegres. tarjeta de crédito y la pasan más y alegre. firman porque se ve hasta elegante. Aunque, fíjate, pero cuando llegan los como cuentas, se está recomponiendo ahora el ambiente político, posiblemente ya el tema del financiamiento, que ese es otro tema para el 2020, Gustavo, que ahora se va a necesitar de mucho mayor capacidad de diálogo, mucho mayor capacidad de concertación. bueno, porque ya no habrá un Congreso que responda de manera definitiva a una sola fuerza política. Tendrá que negociar. Se supone que como ahora hay diversidad. La diversidad posiblemente... Digo, no espera que sea así. Se supone por lo menos que es lo normal.
Incluso en cifras que dan desde el mismo lado del oficialismo ya no se ve ese discurso, ¿verdad?, de que sí, no se ve un estudio admitido de que va a haber mucho mayor competitividad. Entonces eso indica que posiblemente también haya que tener mucho mayor capacidad de diálogo. Por ejemplo, sabe que a final de año normalmente tenemos el tema de el nuevo presupuesto, de dónde vamos a adquirir, qué vamos a hacer, y ya ahora tenemos que saber que el presupuesto que se haga desde el 2020, a finales de año vamos a tener el problema de la reformulación Profesor, del presupuesto. ¿qué nos dice el hecho de que el presupuesto vigente en 2019 y el que viene para el 20 apenas creció? Sí. Es decir, nominalmente hablando, es decir, Sí. ronda un billón. Sí. Un billón en castellano, que es un millón de millones, porque en inglés 1000 nada más. Sí. 997.000. Y más o menos estaba por ahí, o sea, no ha crecido mucho. No hubo mucho. Las expectativas del gobierno sobre las recaudaciones que no son muy optimistas, o qué, o no quiere aventurarse, ¿qué pasó? Fíjense, también hay que ser realista. Hay contextos internacionales que tú no puedes esperar. No puede aventurarte. No puede aventurarte. El contexto internacional no es que es tan favorable, aunque ha mejorado un poquito, pero hay elementos que pueden hacer que eso se caiga. Y fíjate, y hacer un presupuesto que después tú no encuentres de dónde cumplir con él, eso te puede generar muchos inconvenientes. Entonces eso es uno de los elementos. También hay otro elemento que ya lo acabamos de decir, el sector turismo estaba supuesto a crecer en mucho mayor. Nosotros tenemos todas las condiciones. Mira, nosotros como académicos tenemos que estar continuamente en actividades fuera y eso uno lo hace siempre cada vez que sale con un espíritu crítico de observación, de mirar. Y nosotros miramos el potencial de la República Dominicana en materia turística y nosotros tenemos un potencial inmenso. No, y se había logrado algo que durante muchos años se estuvo trabajando, que era conquistar al turista norteamericano de manera masiva, porque venían de manera puntual. Y eso se estaba logrando, se está logrando, y por eso esa campaña es rarosa, la que se hizo, porque precisamente hablaba de los casos de norteamericanos que fallecieron por circunstancias que no es que nadie salió a matar a nadie, ni planificó, si eso ocurre. Así mismo es. Y se quiso hacer mucho daño al país. Luego la propia cadena Fox, que fue la que empezó con eso, reconoció que no había como circunstancias extrañas ni nada, sino que cosas que ocurren a un ser humano que está vivo, que por una intoxicación, que por un asunto de salud puede fallecer. Así mismo es. Y no solamente la propia cadena Fox, inclusive agencias de seguridad de Estados Unidos que estuvieron involucradas. También reconocieron. Pero hubo una eventualidad, esa es una eventualidad. Un mercado importante ahora mismo son los rusos. Sí. Y pasó esta desgracia del accidente que hubo. Sí. Suerte que ellos no han hecho campañita como nosotros. No tuvo. Sí, porque también los accidentes ya de un vehículo son hechos aislados que ocurren en cualquier... Debe tomarse la previsión de ser lo más precavido posible en cuanto al cuidado del tránsito y el uso de qué vehículo va a transportar. Hay que hacerlo, pero no provocó esa reacción histérica de los otros casos. Inclusive son oportunidades de mejora y es un llamado también que se puede aprovechar, que el sector que tiene esa responsabilidad, los regímenes de seguridad, tomen medidas más, porque es un tesoro en bruto que tenemos con el sector turístico y hay que cuidarlo. Profesor, una de las cosas, de los ejes que contiene la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es algunos cambios que hay que hacerle al sector industrial nuestro, entre otros sectores de la producción, porque uno ve los numeritos, por ejemplo, en intercambio en el CAFTA, y tenemos déficit con todo el mundo. Centroamérica y países. Parece extraño, pero tenemos superávit con un vecino que no es del CAFTA, que es con Haití, y ahora hay problemas por la situación de Haití, pero después no nos ha ido tan bien. Y uno ve quizá un país como Nicaragua, que la economía es más pequeña que la nuestra, y que tiene un gobierno que no es bien visto de Estados Unidos. Sin embargo, ellos sí han aprovechado el mercado norteamericano y han subido mucho las exportaciones. Nosotros tenemos grandes desafíos para mejorar el déficit y eso, yo creo que aquí no se ha definido una estrategia real en ese sentido. El presidente Medina anunció, recuerdo, a principio de su primer gobierno y durante esa campaña del 12, que una de las cosas que se proponía era como esa transformación de común acuerdo con los industriales de nuestro parque industrial, porque
como que después de esa zona que hubo, como la de Herrera y eso se ha transformado y muchas de lo que son hoy día es almacenes. Almacenes. Sí, nosotros también tenemos que apostar más a la innovación, tenemos que apostar más a la tecnología, tenemos que apostar más a la tecnificación de los recursos humanos. Esos son elementos que nos van a propiciar oportunidades de desarrollo. Inclusive a una visión nueva del empresariado, de que hay que aprovechar más los nichos, los mercados, que no podemos quedarnos localmente. Tenemos que seguir trabajando mucho, muy fuerte eso. El sector industrial nuestro es un sector que hace importantes aportes al desarrollo nacional, pero pudiese aportar mucho más. Y mucho más si también se trabaja mucho la cualificación de los recursos humanos. Ahora mismo en el sector educativo se está trabajando un marco general de cualificación que puede ayudar bastante, se está haciendo directamente con el sector empresarial para que también esos sectores industriales tengan los recursos humanos que requiere para incrementarse. Ah, pero qué bueno que se está haciendo eso. Sí, como país. ¿Y cuáles otras medidas se pudieran hacer desde lo público, que no sea el subsidio? Que ya sabemos que hay una historia que no es muy positiva sobre eso. Sí. Porque obedece muchas veces a quién se le da, a quién no, como favoritismo. Sí. Para alentar esa transformación sin que sea necesariamente un sacrificio fiscal del gobierno o sea algún tipo de... Además, ya más sacrificio fiscal. El gasto tributario en nuestro país está elevadísimo. Elevadísimo. Y si fuera a hacerse algo, debería ser lo contrario, identificar oportunidades donde para recaudar más. Recaudar ese gasto fiscal. Pero se puede hacer para alentar algún tipo de cambio, que sí, no sea darle dinero. Ahí se han estado tomando, nosotros como académicos, siempre somos muy críticos, como te puedes fijar, y lo que está bien, lo que está mal, está mal. Se han estado haciendo algunos intentos. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, se ha estado apoyando mucho el tema de las pymes, para ayudarlo a ser un sector mucho más competitivo. Vemos que existe se han agilizado los procesos. Un organismo, se han agilizado los procesos, pero creemos que hay que ser mucho más agresivos. Ese es uno de los elementos. Tenemos que ser mucho más agresivos, tenemos que estar más pendientes de cómo andan nuestras cifras, nuestros números. Eso es un tema importante. Ahorita tú mencionabas el caso de Haití. Nosotros tenemos todo el potencial de exportar hacia Haití. Hay países, por ejemplo, que eso parece paradójico. Si tú observas las cifras y los números, están exportando en cantidad números que nosotros pudiéramos aprovecharlo mucho mejor, porque fíjate, aunque tengan facilidades de aduana, aunque tengan facilidades, nunca el estar tan cerca de otro mercado como nosotros, el tema del transporte, siempre va a generar un valor agregado, una competitividad para la exportación. Sí, porque lo primero es que tú no tienes que tener un barco, ni un avión. Todo eso, y sin embargo nosotros, el mismo mercado haitiano no lo estamos aprovechando en su magnitud. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esos elementos, tenemos que seguir trabajando, y eso ya te lo señalé ahorita, de qué se puede hacer, además de eso, en la cualificación de los recursos humanos necesario para cada sector. Por ejemplo, Puerto Rico ha logrado en algunos sectores importantes, en Zona Franca, parques tecnológicos muy avanzados en el área de medicamentos, en el área de tecnología. Aquí ha cambiado mucho la Zona Franca, ya no es la textil nada más. Sí, no es la textil, pero todavía estamos un poquito tibios. Yo creo que nosotros somos una economía que crece a un 5%, somos 10 millones de habitantes, casi 11 millones de habitantes. Tenemos muchos elementos que pueden decir que nosotros podemos tener una gran masa de recursos humanos que puedan hacer los parques industriales mucho más competitivos y atractivos, inclusive hasta para inversionistas que vengan a usarnos como plataforma. Entonces nosotros, no solamente para nuestro propio sector industrial, para nuestros productos autóctonos, sino también para muchos elementos. También hay otro elemento importante. Aquí todavía nosotros como país tenemos que avanzar en entender que el valor agregado en los productos, por ejemplo agropecuarios, ahí es donde está. Eso era lo que planteaba el presidente en aquella ocasión. Sí. Eso se pensaba que se iba a hacer dentro de estrategia de desarrollo. Sí, entonces no hemos podido avanzar en eso. No es lo mismo tú agarrar y venderle un mango y ese mismo mango otro país te lo agarra y te lo aprovecha y te le saca 10 veces. Y agrega valor. 10 veces. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho más el tema del emprendimiento, seguir avanzando, el tema de la innovación. Precisamente las universidades pueden aportar mucho en el tema del emprendimiento y la innovación para hacer esos sectores mucho más productivos. Mayor alianzas estratégicas entre las universidades y esos empresarios. Hay una realidad. Tú me preguntas que qué podemos hacer. Es que no es solamente el Estado, vuelvo y lo digo.
Eso es un acuerdo país. El sector empresarial necesita más de las universidades, pero a veces no lo sabe. Y las universidades necesitan de ellos también. Y las universidades, obviamente. Porque eso es una inversión. Una inversión. Entonces, esas alianzas estratégicas, sector empresarial con universidades, deben de tratar de fortalecerse. Eso puede ser un elemento que, obviamente, no es un elemento a corto plazo, es un elemento que quizás 5, 10, 15 años tú puedes pensar que puede tener otro parque industrial totalmente diferente, pero divorciado de las universidades, de los centros de formación, de los temas de la innovación. No se puede. Es muy difícil. Y además hay que tener esa visión solamente de planificación. es que hay que buscar las experiencias. Váyase a Taiwán, cómo fue que Taiwán avanzó, váyase a todas las sociedades que usted puede ver. Ahí no hay improvisación, no vale improvisación. Ha sido así necesariamente. Profesor, vamos a otra pausa y retornamos y vamos un poco a cerrar ya la visión de lo local y pasamos a hacer una panorámica fuera de República Dominicana, que también nos toca a nosotros, ¿verdad? Lo que ocurre afuera. Vamos a la pausa. El profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, nos está un poco ayudando a entender lo que ha sido este año, pasando una especie de balance en el comportamiento de la economía dentro de nuestro país y en el exterior. Y un poco dar la idea de qué se podría esperar vendrá en el año 2020 que está a la vuelta de la esquina. Bueno, el contexto internacional muy diverso. Sí. Vemos en Sudamérica, Chile, país que muchos consideran un modelo, cómo de pronto ese pueblo salió a las calles para decir que no está contento, quiere cambio. Y una protesta que no se esperaban. Colombia, muy estable siempre también, pese a todos los años de guerrilla, nunca hubo ese nivel de protesta social como ahora. Ha habido cambios, ya sabemos la situación de Venezuela, que es un país que ahora tiene como un respiro por los precios del petróleo. A México, que hubo un cambio de gobierno y se ha mantenido más o menos el nivel de crecimiento, aunque hay sus críticas a López Obrador. Pero el gran socio, la locomotora, todavía sigue siendo Estados Unidos, la locomotora mundial de la economía, como le llaman, sí, tiene una situación que aunque tiene su crecimiento, y hay unas cifras en Wall Street que cada día se rompen récord, respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay un proceso de impeachment. sí. Se pensaba que eso no tenía ninguna posibilidad, pero parece que ha ido creciendo la percepción y la presión de grupos internos, más allá de los partidos políticos, sectores fácticos importantes, Sí. que parece que no están contentos con ciertos comportamientos del presidente Trump. ¿Cómo podría afectarnos eso? Sí, mira, nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a comenzar desde el principio antes de llegar a Trump. Sí. Nuestra economía, que siempre tiene expectativa de crecimiento de un 5%, ahorita me preguntabas tú, ¿qué elementos pueden influenciar para que pueda que no se llegue a ese por ciento? ¿O por qué el gobierno no puso unas expectativas de crecimiento mayores? Mira, nosotros también tenemos que estar claros de que hay países que tenemos que ver qué va a pasar este 2020. El caso de Bolivia, sabe que Bolivia tiene una economía extremadamente pujante o traía, una economía en crecimiento. Y ahora más con el litio. Y el tema del litio, el tema de Argentina, el tema de Colombia, el tema de Chile. Todos esos elementos están en ver cómo se acomodan los elementos para este año. Entonces, dependiendo cómo se dé la agenda de esos países, para nosotros como país también, de alguna manera, nos puede, aunque sea permear un poquito. Ahora, el caso nuestro, más importante, sabe que nuestro principal socio es los Estados Unidos. Entonces, nosotros sí debemos estar muy atentos a la agenda de cómo puede impactar. Hasta ahora lo que se ve es que en Estados Unidos su economía siga creciendo más o menos en los mismos niveles proyectados para el 2019, 2020, alrededor de cerca de un 2 punto y algo, 3%. Y entonces, en ese sentido, el tema político siempre puede impactar. Pero la diferencia es que en Estados Unidos hay otro tema, las instituciones funcionan.
es un país donde las instituciones funcionan y no creo que vayan a haber diferencias tan marcadas independientemente de si Donald Trump se mete en un proceso o si meten a Donald Trump en el tema Bueno, donde se siente en este tipo de países más las situaciones de tensión es en la economía financiera. Sí. Es decir, los mercados, Wall Street baja, sube, pero no es que se van a cerrar las industrias ni nada. No. Y entonces tenemos que ver cómo él va a sortear esa situación. Eso es un tema que ha traído mucha incertidumbre, sobre todo de hace como un mes para acá, cuando se comenzó a abrir la posibilidad real de que él sea interpelado y todo eso. Pero si él sale bien, la economía norteamericana va a crecer más todavía. Le van a dar un voto de confianza. Sí, esos son elementos que nosotros como país lo que más que podemos hacer es estar al acecho. Estar al acecho, porque recuerde que también una proporción importante de nuestro Producto Interno Bruto viene del crecimiento de nuestra economía viene por las remesas. Y algunos turistas que están viniendo, el tema de las exportaciones. Entonces tenemos que estar sí al acecho. Un tema a propósito de la parte internacional que debemos tener también pero con mucho cuidado, es el tema de hasta dónde va a crecer aumentar el precio de los hidrocarburos del barril de petróleo para el año 2020. Nosotros tenemos expectativas, estamos presupuestando barril de petróleo cerca de 60 a 60 dólares, pero si nos sube a 65, a 70, a 75, un país con un problema de déficit fiscal, entonces eso no puede... Parece que las proyecciones, por lo que estuve viendo... Es de aumento. Es de que aumente. De hecho, Venezuela tiene como un respiro porque hizo unos acuerdos ahí. Y están reduciéndose. Se pusieron de acuerdo en la OPE. Se puso de acuerdo. Entonces eso te indica que enero te puede entrar con un precio del barril de petróleo por encima de lo presupuestado. Otro elemento que se ha tomado en cuenta para los que hacen esas proyecciones, estuve viendo, profesores, que se esperaba que a finales de este año y por lo menos a la primera mitad del año entrante, iba a haber una mayor demanda y una mayor compra, ¿verdad?, de los vehículos que no requieren hidrocarburos. Entonces, parece que todavía esos son procesos que no se ha llegado a fabricarlo de tal manera que sea más asequible al gran público. Sí, todavía, y creo que nos falta mucho todavía. Sí. Parece que al petróleo le queda muchos años de... Pero ya el litio, le están poniendo el ojo al litio para fabricar los paneles esos que le ponen a los carros. Que le ponen a los carros. Pero, y hay el tema de Bolivia, hay todo un potencial inmenso de litio. Sí, dicen que eso fue una de las causas de que a Evo lo sacaran del poder. Sí, se dice que incluso se dice que esa es la causa principal. Sí, no se puede dudar, si se conoce la historia. No, y si se conoce la historia de cómo se han manejado el tema de los hidrocarburos y todos los tipos de recursos de producir energía en el mundo, siempre han habido elementos políticos. Si a Arbenz y a otro presidente en los 40 y 50 lo derrocaron por el interés por las bananas, los guineos, ¿cómo no van a derrocar a uno ahora por combustible? Sí, pero recuerda que todavía, aunque el litio tenga ese potencial, siempre va a ser un elemento a mediano o largo plazo, no va a ser un elemento para resolver esos problemas ahora. En lo inmediato. No creo que lo vaya a resolver. Yo creo que todavía el petróleo va a estar gobernando la agenda por un tiempecito más. Sí. Y quién sabe si más de lo estipulado. Entonces, pero interesante, profesor. Aquí se sabe que hay zonas en que puede haber gas y puede haber petróleo. Sí. La gran pregunta o de interrogante es si existe en una cantidad para hacer y que pueda ser extraíble en unos costos que compensen la inversión. Sí. Ahora se concedieron unos permisos. Unos convenios de exploración y posible explotación. Sí, siempre tenemos eso. Si eso ocurre... Desde Charco Largo, ¿recuerda? Sí, le metieron cuento al pobre don Antonio, y él anunció lo que no era. Sí, estamos en esa lucha de saber realmente el potencial que nosotros tenemos. Ahora hay mucha nueva tecnología, ahora se tiene del FREDAC, el tema de la nueva tecnología que la acusan de ser muy invasiva. Quizás nosotros también pudiéramos ya pensar en la posibilidad de esas empresas que están... Pero es costoso todo eso. Eso son tecnologías súper modernas y hay potencial, pero no se sabe todavía ciencia cierta. Ojalá nosotros como país que se pueda descubrir ese potencial. Entonces, profesor, básicamente quizás lo que nos pudiera afectar más a nosotros es
hacia dónde va, hacia dónde se mueve la situación interna en Estados Unidos. Si se mantiene la estabilidad, ese elemento más el elemento del petróleo. no tendremos mayores inconvenientes. Sí. Mira, si nosotros logramos, porque parece ser que República Dominicana ya está en su 5% de su crecimiento. Si nosotros logramos como país para el 2020, ya, pero eso tiene que ser un gran acuerdo. Ese gran pacto fiscal que reduzca el déficit presupuestario. Trabajar un poquito mayores políticas sociales más inclusivas y donde generen menos desigualdades, seguir trabajando fuerte eso como país. Y nosotros logramos que la suerte nos favorezca y que el barril de petróleo no se nos dispare por encima de quizás 3 o 5 dólares. Por esa no depende de nosotros. Que no depende de nosotros. Esperemos que dejen tranquilo a Maduro. Que para el 2020 no tendremos esos grandes problemas. Esperemos que dejen tranquilo a Venezuela y a Medio Oriente para que no haya más problemas. No se explote. Porque eso no depende de nosotros. Sí. Profesor, esto no es exactamente del ámbito internacional, que es donde estamos ahora, pero como usted tocó el tema del asunto de algún tipo de política social, lo de un Estado, digamos, más racional con el uso del dinero, que la gente aporta. Eso es perentorio y obligatorio. Pero hay un tema con eso. De hecho, yo una vez se lo pregunté a uno de los empresarios que era directivo de CONEP en ese momento, que por qué ellos habían desistido, que por mucho tiempo exigieron mucho la reducción del gasto público. Y me decía, mira, nosotros estábamos muy convencidos de eso, pero al ver los numeritos con técnicos nuestros, inclusive del fondo, vemos que no es tan sencillo en República Dominicana. Yo le preguntaba por qué, me dice, bueno, nosotros, el sector privado, de pronto, si sacan toda esa gente que está, la mayoría del Estado, no podemos prometerle al Estado que nos vamos a hacer cargo y vamos a tener esos empleos creados para esa gente. No hay capacidad en el sector privado. Sí. Entonces eso crearía una crisis social. Sí. Porque antes que había, bueno, estaban las empresas que se supone que eran productivas de corte. No, y sobre todo en un país donde la seguridad social todavía no ha avanzado mucho. Exacto. Entonces, sabemos que eso trae un impacto, pero no solamente cuando hablamos de racionalidad del gasto. Primero, tú puedes ser, incluso hasta tomar medidas que parezcan fuertes, pero tú tienes que presentar mecanismos alternos. De compensación. De compensaciones. Hay que trabajar más en la política sociales vinculadas a la seguridad social, valga la redundancia, que la gente tenga mecanismos mínimos de protección. Hay que seguir avanzando mucho en eso. Al contrario, aquí lo que hay incertidumbre con ese sistema de seguridad social. Sí, que ese es otro tema que mucha gente no sabe si esos chelitos lo va a cobrar o no. Sí, no. Se esperan tasas de reemplazo de apenas 23%, eso es lo que se espera ahora. Pero eso es lo que tengan la dicha de completar las cuotas, porque habrá muchos que cuando vayan a buscar su dinerito dicen, espérate. Nada. Entonces, pero no solamente, cuando hablamos de la racionalidad, nos referimos no solamente a que necesariamente haya empleomanía que quizás no sea necesaria. Recuerda también que hay muchas formas de mandar mensaje a la sociedad de que el mínimo peso está siendo bien invertido. Y esos son los desafíos, no de este gobierno. Nosotros como academia nunca vamos a llevar el tema a un plano político. No, porque no se trata de un gobierno, es un Estado y la eso es un continuidad Estado con una tradición. Exacto. Y que tú observas que cambian los colores, cambian los partidos, pero esa necesidad de ser cada vez más austero, de una calidad del gasto bien marcada, donde nosotros nos sintamos orgullosos de cómo se invierte cada peso. Eso es uno de los grandes desafíos. Profesor, tenemos que irnos, pero podemos decir que este 2020, este año que viene, hay razones para que nos sintamos optimistas, aunque con precaución. Es que una economía que crece al 5% ya de por sí está siendo optimista. Es decir, cuando tú anuncias que va a crecer un 5%... Eso es un buen ambiente para invertir. Eso es un buen ambiente. Eso es un buen ambiente, pero sí es necesario que volvemos y lo repetimos de nuevo, que debemos tener toda la precaución de que en un momento X no se nos vaya el asunto de la mano, que esa es la gran preocupación nuestra. Profesor, muchas gracias por sus orientaciones. Yo creo que la gente un poco tiene más claro cómo está nuestra economía, el comportamiento y lo que podría venir. No son noticias negativas, por suerte, para concluir este año y esperar el que viene. Muchas gracias, profesor Alexis Martínez Olivo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a ustedes también gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV.